muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Estoy encantada de compartir con vosotros unos minutos hoy, que no sé si será casual, pero hoy, 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Seguridad Informática, una fecha que desde el año 1988 se viene celebrando para intentar generar interés y conciencia a usuarios y a organizaciones sobre los riesgos para la seguridad de la información y de sus dispositivos. Casi a diario oímos hablar de ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática, y a menudo los utilizamos como sinónimos. Quería aprovechar a hacer una pequeña distinción. Para la mayoría de los que nos dedicamos a trabajar sobre esto, ciberseguridad intenta proteger los activos de información interconectados, es decir, la información digital. Información que es almacenada, procesada y tratada y transportada a través de sistemas informáticos. Frente a ello, la seguridad informática es la que protege o la que intenta securizar los propios dispositivos o equipos informáticos, y la seguridad de la información es un concepto muy, muy amplio, un concepto en el que yo tiendo a incluir también, o la mayoría tendemos a incluir, la protección de datos en ello. Trata de proteger o de, sobre todo, analizar todo el tratamiento de la información digitalizada o no, es decir, en cualquier tipo de soporte, también incluida la información personal y la información de la empresa que podamos llevar, pues imaginaros, desde el maletero del coche, un contrato metido en una carpeta, una cámara de fotos o el propio portátil. En caso de que, imaginaros también, pues pudiéramos ser víctimas de un robo en un semáforo. Es decir, se intenta evaluar, identificar y minimizar los riesgos de seguridad para esa información en cuanto a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La seguridad de la información como tal, como concepto total, no existe, es bastante ideal. Lo que podemos hacer es evaluarla, analizarla, identificar esos riesgos, identificar también prioridades y, sobre todo, ayudar a las empresas a priorizar cuáles van a ser sus recursos, en qué van a invertir para minimizar los riesgos que para ellos sean inaceptables o más críticos frente a los que puedan aceptar. En estos tres conceptos entendemos siempre que un concepto común es la prevención, la comunicación y la sensibilización hasta el eslabón más débil. De ahí venía un poquito el título. Cada vez estamos más digitalizados y, como ya se ha venido exponiendo a lo largo de estos minutos, cada vez, por tanto, estamos más expuestos. A día de hoy descargamos muchísimas aplicaciones en nuestros dispositivos móviles. Muchas veces prescindimos de nuestra tarifa de datos para conectarnos a wifi públicas que no conocemos muy bien, qué medidas de seguridad técnicas y organizativas pone a nuestra disposición el titular de esa wifi, y que, por tanto, terceros malintencionados puedan acceder a la información que estamos compartiendo a través de nuestro dispositivo propia y de la empresa, si utilizamos además nuestros dispositivos para tener en ellos información de nuestro día a día laboral. Subimos a la nube información también propia y también de la empresa, y por tanto estamos dependiendo de cómo tengan de los niveles de seguridad de ese proveedor de servicios de alojamiento en la nube, y ya ni hablemos cuando hablamos de conexiones a través del Internet de las cosas. Es en esa cesión al exterior de nuestra información o de la información que manejamos de terceros, de empresarial, de clientes, de proveedores, de trabajadores, en los que debemos poner el foco en el límite, o sea, en qué límites y cuál va a ser el tratamiento legal que vamos a darles. La mayor dificultad cuando hablamos del tratamiento de riesgos de seguridad de la información no es la tecnología, ni siquiera son los propios sistemas. Es cierto que tampoco es fácil securizarlos 100%, eso no nos lo van a poder vender, pero la mayor dificultad está siempre en el usuario. De ahí venía el título de Ciberseguridad 1, eslabón más débil 0, cuando la seguridad juega en casa. Realmente los cibercriminales están cada vez más preparados. Las empresas están empezando a concienciarse en que es necesario tener identificado cuál es su nivel de riesgo y cómo priorizar y cómo evaluar de forma constante y adaptada cada uno de los cambios que se produzcan, tanto internos como externos, para poder mantener un poco a raya, al día o bajo control lo que es la seguridad de la información, datos personales incluidos, insisto. Sin embargo, los usuarios cada vez estamos más despistados,
y yo entiendo que hasta más relajados. Por mucho que oigamos hablar de esto, lo comentaba antes también Paloma, o sea, lo que nos viene a gustar más es tener las cosas ágiles, muy a la mano, y la seguridad es lo último en lo que generalmente se piensa. Tener en cuenta que ya no solamente utilizamos el dispositivo móvil para tener el correo electrónico de la empresa y el personal, para mensajear, utilizar herramientas de mensajería instantánea con las que hablar con nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo, sino que también en el mismo dispositivo nos descargamos una aplicación con la que, pues, por ejemplo, controlamos la temperatura de nuestra casa o apagamos o quitamos la alarma. Incluso podemos utilizarlas para, pues, hacer un control de presencia si queremos dar a entender de que estamos en casa cuando en realidad no estamos, pero la empresa que gestiona esa aplicación sabe que no estamos, porque previamente le hemos dado unos ratios de información sobre los cuales ellos van a poder darnos ese servicio y, por tanto, trabajar. Estamos utilizando en ese mismo dispositivo aplicaciones con las que monitorizamos nuestra carrera cuando salimos a correr y a las que previamente le decimos cuál es nuestro peso, nuestra estatura, posiblemente alguna alergia, alguna dolencia, es decir, información y datos de salud. De ahí en más, como comentaba antes, utilizamos Wi-Fi públicas sin conocer muy bien cuáles son las medidas técnicas y organizativas que se ponen al alcance para securizarla, y estamos compartiendo información del tipo tarjetas bancarias y realizamos transacciones en una Wi-Fi pública a través de nuestro dispositivo móvil, etcétera, etcétera. Eso es lo que sí que saben los cibercriminales. O sea, los cibercriminales tienen muy controladas cuáles son las medidas técnicas que no tiene a disposición esa Wi-Fi en ese momento determinado y pueden ser capaces de snifar, como se viene a decir, toda esa información, bien para robárnosla y, por tanto, traficar con ella, o bien para extorsionarnos. O bien para extorsionarnos. Tenía una pequeña infografía que no ha entrado. Sí, quería simplemente hacer la primera recomendación que yo creo que podríamos hacer siempre, y más si trabajamos a nivel empresa, es a los usuarios, es que se tomen decisiones mucho más informadas en el uso de las aplicaciones móviles hoy en día. Y que, sobre todo lo que hagamos online sepamos que tiene una repercusión en la vida real. En 7 minutos yo tenía 7 recomendaciones rápidas, hay muchísimas más, como es evidente, pero para mí las fundamentales: hagamos copias de seguridad, hagámoslas además periódicas y, si es posible, alguna en remoto. Nos va a permitir recuperar nuestra información y, como os decía antes, en todo caso, incluso evitar ser víctimas de extorsión en caso de que, pues, nos infecten con un ransomware y cifren nuestros dispositivos. Podremos recuperar esa información. Desconfiar de redes Wi-Fi, de dispositivos USB y de enlaces desconocidos, a través de los cuales igualmente puedan infectar nuestros equipos y dispositivos móviles. Securizar la red doméstica. Muchas veces cuando llegamos a casa nos relajamos, pero sin embargo seguimos utilizando en nuestra propia Wi-Fi ese dispositivo de la empresa para todo lo que he comentado antes. Entonces, seamos capaces de cambiar las contraseñas y el nombre de usuario, que facilitan muchísimo a los terceros malintencionados el acceso a nuestra red. Descarguemos aplicaciones en las Store o en los markets oficiales y, además, procuremos siempre revisar los permisos que les estamos dando al acceso a toda la información que tenemos en el móvil. Es decir, hay posibilidad en algunas o en la mayoría de no siempre estar geolocalizados, no siempre compartir determinada información. Hay otras que no dejan opción y, por tanto, pongamos la balanza entre los beneficios y qué consecuencias va a tener para nosotros compartir esa información. Y, sobre todo, algo muy importante también: tenemos los móviles cargados de aplicaciones. De vez en cuando hagamos una limpieza. Hay muchas aplicaciones que no utilizamos, luego las desinstalamos y, algo muy importante, revoquemos los permisos que hayamos dado de forma inicial. Multidispositivo es multiprotección. Se ve más ahora que ya tenemos el firewall bastante bien configurado, en el mejor de los casos, tenemos antivirus e incluso, en los mejores casos, los equipos cifrados. Hablo de equipos de mesa, PCs y portátiles, pero los dispositivos móviles los tenemos muy olvidados generalmente. Hablo de todos los equipos y dispositivos en general. El cifrado es muy importante. También a la hora de compartir contenido, es decir, cada vez que compartamos a través del correo electrónico, podemos cifrar el documento que queremos securizar o que queremos proteger, igualmente que si lo subimos a través a la nube, a través de cloud. Contraseñas fuertes, renovadas y, a ser posible,
distintas en las distintas cuentas. Aquí normalmente la gente se me remueve mucho porque tenemos tantas cuentas en tantas partes, ¿verdad? Pues bueno, existen herramientas también de gestión de contraseñas que nos van a resultar a ayudar para todo esto. Y, por último, evaluar vosotros mismos y dentro de vuestra propia organización los posibles riesgos, aprovechando a concienciar a ese eslabón más débil, es decir, hasta el último trabajador de nuestra organización, de cuáles son los riesgos que tenemos evidenciados y cuáles son las medidas que les vamos a exigir. ¿De acuerdo? Así seremos todos capaces de llegar a esa máxima de stay safe online y, desde luego, a disfrutar. Muchas gracias a todos.